Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Dios me los bendiga. Bienvenido a Calvario ATX o Calvary ATX, acá en el centro de Austin. En Calvario simplemente se llama la Biblia versículo por versículo y capítulo por capítulo para equiparlos como discípulos de Jesucristo. Ahora, si usted no conoce a Jesucristo, entonces nuestro deseo es que a través de la enseñanza de la palabra tengan la paz con Dios el Padre, tengan la paz del Señor Jesucristo, tengan un encuentro con Él y estén llenos del Espíritu Santo para poder caminar en obediencia paso por paso, día por día. Unos cortos anuncios breves. Primero, la nueva revista de Capilla Calvario o Calvary Chapel ya está disponible y si quiere tomar una, están ahí en la mesa afuera al salir. También los estados de contribución del año 2025 fueron enviados por correo electrónico esta semana. Gracias por su fidelidad y generosidad. También en la mesa afuera tenemos nuestra carta mirando hacia el 2026, que también fue enviada por correo electrónico, pero si no la recibieron, también está disponible para la que la reciban. Y tómense una copia con ustedes, a ver qué es lo que el Señor va a hacer este año. Le damos la voluntad al Señor, que es el que va por delante de nosotros. Ahora, tomemos un momento para bajar el ritmo un poquito y agitar nuestros corazones y prepararnos para escuchar al Señor a través de su palabra. Hoy vamos a estar en 1 Corintios capítulo 12, versículos 28 al 31, pero primero nuestra promesa de hoy, que viene del libro 199 promesas de Dios. Y todo los material que tenemos acá, todo es gratis. Lo que está en la mesa es gratis. Nosotros estamos acá para servirles a ustedes y para enseñar la palabra de Jesucristo, para equiparlos como discípulos. Amén. Nuestra promesa de hoy viene de Juan 5:24, que dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Qué recordario tan hermoso de que nuestra vida en Cristo está segura. No que si hice algo mal hoy, que mañana me la voy a perder mi salvación. No, dice que está asegurada. No estamos esforzados para ganar algo que Dios ya nos dio por medio de Jesús. Al entrar en esta semana, caminemos en esa seguridad y descansemos en la promesa de que los pertenece a nosotros en Él. No por nada lo que hicimos nosotros, por lo que ha hecho el Señor Jesucristo. Ahora, llevemos esta verdad a este momento y prestemos nuestros corazones delante del Señor, a que vamos a orar ahora. Padre, te damos muchas gracias, Señor. Te damos la gloria a ti. Gracias por poder estar acá reunidos, Señor. Aunque seamos poquitos, Padre, sabemos que tú estás en el medio de nosotros. Te damos la gloria a ti, Señor. Bendice sea tu nombre. Padre, pedimos que tu Espíritu se derrame en vosotros, acá en este lugar. Llénalos con tu Espíritu. Derrama. Tú sabes las cosas que estamos pasando hoy en día. Padre, danos la paz que solamente viene de ti, Señor. Ve por delante de nosotros y te damos la gloria. Oramos todas estas cosas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Ok, si necesitan una Biblia, pueden levantar la mano y María le trae una. Pero durante las últimas semanas, Pablo ha estado construyendo algo importante para nosotros. En el capítulo 12. En los versículos 1 al 11 de 1 Corintios 12, nos recordó que el Espíritu Santo da diferentes dones a cada creyente. Luego, la semana pasada, en los versículos 12 al 27, vimos que aún con dones distintos, pertenecemos a un solo cuerpo. Muchos miembros,
pero un solo cuerpo en Cristo. Hoy, Pablo une esas dos ideas. Nos mueve la entidad hacia la función. Empieza a mostrarnos cómo el cuerpo opera de una manera saludable y madura. Porque pertenecer viene primero, pero el orden ayuda al cuerpo a crecer. Pablo no está deshaciendo la unidad aquí, la está protegiendo. Ahora Pablo muestra algo más profundo en 1 Corintios capítulo 12, 28 al 31. Nos recuerda que Dios mismo establece diferentes roles dentro de la iglesia para el bien de todo el cuerpo. Los dones espirituales no son dados para que los creyentes desataquen, se dan para edificar al cuerpo. Y este es el corazón del mensaje de hoy. No busquemos dones para sobresalir, busquemos dones para edificar. Leamos juntos primero los versículos 28 al 31 y dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacían milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lenguas. Y después dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procura pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Pausemos un momentico. El versículo 28 comienza con un recordario sencillo pero poderoso. Pablo dice, y aún unos puso Dios en la iglesia. Antes de mirar a los roles en sí, notemos quién es el que establece el orden. Esto no se trata de ambición, no se trata de personalidad, no se trata de una plataforma. Dios establece orden para el cuerpo, para que el cuerpo crezca en salud y madurez. El orden es la idea de Dios, no una invención humana. Dios establece orden. Él pone leyes, levanta gobiernos. Los dones de liderazgo existen para el cuerpo, pero no por encima de él. Como sucede en muchas iglesias hoy, la iglesia en Corintio luchaba con la visibilidad. Las personas se sentían atraídas por los dones más notorios, aquellos que parecían impresionantes o hacían que alguien parecía más espiritual que los demás. Algunos buscaban reconocimiento como apóstoles. Otros afirmaban tener autoridad profética. Algunos deseaban ser conocidos como maestros o hacedores de milagros. Las lenguas podían funcionar de la misma manera, porque la expresión pública podía verse más espiritual desde afuera. Pero Pablo corrige su manera de pensar. No todo don está diseñado para ser visible. Sin embargo, todo don es necesario. Y como hemos enseñado anteriormente, toditos tenemos por lo menos un don. Hoy vamos a hablar sobre unos de esos. Pablo menciona aquí varios roles, algunos más visibles y otros que fácilmente pasan desapercibidos. No, los despreciamos. Antes de entrar en las preguntas retóricas que siguen, quiero que observemos algunos dones que probablemente los corintios estaban subestimando, diciendo, estos no son tan valorosos, queremos las experiencias.
Antes de que Pablo haga su cierre de preguntas en los versículos 29 y 30, él incluye dones que muchas veces operan en silencio, pero que tienen un peso enorme en la vida de la iglesia. Dos de esos que menciona son ayudas y administraciones. Ayuda se refiere al servicio práctico. Son personas que caminan junto a otros, que apoyan y fortalecen de manera constante. No siempre están en una plataforma, pero el cuerpo no podría funcionar sin ellos. Administra habla de un liderazgo dado por el Espíritu que trae orden y dirección. La palabra transmite la idea de dirigir un barco. Es la capacidad de guiar con sabiduría, organizar con fidelidad y ayudar a que la iglesia avance unida. Y en una cultura que persigue la visibilidad, esa es la cultura en que vivimos hoy, a través de las redes. ¿Cuántos seguidores me van a seguir a mí? Pablo resalta intencionalmente los dones que operan detrás de la escena. Porque la madurez espiritual no se demuestra por lo público que parece un don, sino por la fidelidad con lo que edifica al cuerpo. Pero pastor, es que mi salud no está muy buena. Estoy ya en mis años ancianos. ¿Yo qué puedo traer? No, toditos tenemos dones. Dios todavía los puede usar. Eso no es una idea nueva en la Escritura. En Romanos capítulo 12, Pablo nos recuerda que Dios distribuye los dones por gracia, no por estares, no por edad. No, el valor de un don nunca se mide por la atención que recibe, sino por cómo edifica al cuerpo de Cristo. A medida que Pablo avanza, hace las preguntas que siguen. Y las respuestas implícitas se vuelven claras. Vamos a llegar ahí un momentico, pero no todos tienen el mismo rol. Y eso es intencional. Dios diseña la iglesia con diversidad para que dependemos unos de otros en lugar de competir. Los dones no se tratan de estares, sino de mayordomía. Yo le hago una preguntita a ustedes. ¿Estoy usando lo que Dios me dio para servir al cuerpo o para ser visto por el cuerpo? Estaba teniendo una conversación antes de empezar. La señora Elba me dice, no, yo no cocino por la mañana las galletitas, pero me gusta cocinar. Todos tenemos dones, eso es un don. Usted sabe que la comida los reúne. No importa si no somos del mismo lugar, del mismo idioma, la comida los puede unir. Eso es un don muy bonito. No todos tenemos el mismo don o el mismo rol. Mira el versículo 29 y 30. Acá vamos a ver que Pablo hace unas preguntas. Él ya sabe la respuesta a todas estas. Después de mostrarnos que Dios es quien establece los roles en el versículo 28, ahora Pablo hace una serie de preguntas que revelan cómo esos roles funcionan realmente dentro del cuerpo. Pablo usa preguntas retóricas y la respuesta implícita a cada uno es no. Mire, la meta no es clasificar a los creyentes. La meta es corregir malentendidos y expectativas equivocadas dentro de la iglesia. Versículo 29 dice, son todos apóstoles. ¿Qué significa eso? Bueno, en el Nuevo Testamento los apóstoles fueron testigos comisionados de manera única por Jesucristo. Los reconocemos como los 12 apóstoles.
No eran líderes autodesignados ni influenciadores espirituales. Fueron escogidos directamente por Cristo para poner el fundamento doctrinal de la iglesia. Antes de continuar, vemos cómo Pablo describe ese fundamento en otra carta. Si tienen sus Biblias abiertas, por favor, acompáñenme a Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21. Efesios 2, versículos 19 al 21. Cuando estén ahí, digan amén y lo leemos. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 21. ¿Estamos ahí todos? Ok. Así que ya no sos extranjeros ni bendecidos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Específicamente, hablando de los que vinieron antes y que caminaron con Jesucristo y los profetas del Viejo Testamento, con Jesús mismo como la piedra angular. Un fundamento se coloca una sola vez, la fundación. Jesús dijo que Él es la piedra, la fundación establecida. No se vuelve a colocar generación tras generación, como vi en las redes esta mañana, con una señora que dijo, no es que el Señor levanta un profeta, un apóstol en cada generación. No, eso no es lo que enseña la palabra del Señor. Pero eso tampoco significa que Dios deja de enviar a personas. Déjeme, yo le explico. Hoy vemos un tipo de ministerio apostólico en plantadores de iglesias, misioneros, porque esa palabra apóstol quiere decir ser enviado, alguien que fue enviado. Y pioneros que van donde el evangelio aún no ha sido establecido. El problema es que les gustan los títulos. Ese es el pastor. Ese es el profeta. Los gustan los títulos. Ese es el orgullo del hombre. Compartan un corazón similar por la expansión del evangelio, pero no la misma autoridad que los apóstoles originales tenían. El punto de Pablo no es exaltar un rol por encima de otro. Es recordarle que el liderazgo es asignado por Dios, no reclamado por ambición. Después dice, ¿son todos profetas? La respuesta es la misma de los apóstoles. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. Aquí también necesitamos claridad, porque la palabra profeta puede malinterpretarse. El oficio del profeta en el Antiguo Testamento tenía una autoridad absoluta. Cuando un profeta hablaba las mismas palabras de Dios. Y las escrituras sostenían ese oficio bajo un estándar de perfecta estatua. Quiere decir que no podías fallar en tu profecía. Si no, te tiraban la piedra, te mataban a piedra. Porque eso se llama un falso profeta, que hay muchos hoy en día. Esos profetas también fueron fundamentales en la formación de la iglesia. Isaías, Jeremías,
vemos estos profetas. Jesús dijo que el profeta el mejor hombre y profeta era Juan el Bautista, porque muchos de ellos apoyaban hacia Jesús que no había venido. Pero Juan el Bautista pudo verlo en la cara, en la vida, y decir, ahí está el Cordero de Dios. Y eran fundamentales para la iglesia. Ahora, sin embargo, el don de profecía en el Nuevo Testamento funciona de manera diferente. No es lo mismo un profeta del Viejo Testamento a alguien que quiere llamarse profeta hoy. Esto es lo que significa el don de profecía. Pablo lo describe como hablar de una forma que fortalece, anima y edifica al cuerpo. Escuchen eso. Fortalece, anima y edifica al cuerpo. No es igual a la Escritura y siempre no es igual a la Escritura. Porque hay gente que dice, no, porque es una profecía del Señor, lo comparan como si fuera lo mismo que la palabra del Señor. No. Y siempre debe ser probada a la luz de la palabra de Dios. Cuando alguien viene y le dice algo, le voy a dar un ejemplo a ustedes. Tiene que ser, no puede decir la palabra del Señor una cosa y lo que dice esta persona que tiene una profecía diferente a lo que dice la palabra del Señor. No puede ser, si no, no es del Señor. La profecía en la iglesia no se trata de control ni de predicción. Se trata de una extorsión guiada por el Espíritu que está alineada con la verdad. La profecía, por eso la Escritura nos llama a examinar lo que se dice. Si alguien le dice a usted, Dios me dijo que te dijera, ¿usted qué hace con eso? No respondemos con una aceptación ciega ni con un rechazo duro. ¿Qué hacemos? Respondemos con discernimiento. Para tener discernimiento tenemos que tener el Espíritu Santo dentro de nosotros. Tenemos que examinar el fruto de la persona que está diciendo estas cosas. Lo medimos por la palabra del Señor. Y permanecemos humildes delante del Señor. Nada más porque alguien le dijo a usted, el Señor me dijo, quiere decir que sea del Señor. ¿Me siguen? La meta de Pablo es equilibrio. No quiere una iglesia que rechace la obra del Espíritu. Porque tenemos eso. Hoy la iglesia está muy dividida. Hay parte de la iglesia que dice, no, los dones del Espíritu están muertos. Y después tenemos nuestros hermanos en el otro lado, que todo es de experiencias. Es todo emocional. Es todo, no hay mucha palabra, pero hay mucha experiencia. Y estamos en los dos. No, Pablo está tratando de traer, sí, los dones son para hoy, pero también hay un balance. Y todo tiene que ser comparado contra la palabra del Señor. Porque cuando los dones se convierten en títulos, en lugar de herramientas, el cuerpo sufre. Pablo no quiere una iglesia que rechace la obra del Espíritu, pero tampoco quiere una iglesia que reemplace la Escritura con una autoridad basada en la personalidad. Y hoy tenemos muchas personalidades. Seguimos la personalidad, seguimos al pastor, seguimos al influenciador en vez del Señor y su palabra. Pablo después dice, ¿son todos maestros? La respuesta, no. Todos que estamos acá, no todos somos maestros. Y eso está bien. De la misma manera que no todos son apóstoles, no todos son profetas.
No todos somos maestros y eso está bien. Por eso es que somos un cuerpo, muchas partes, diferentes miembros hacen el cuerpo del Cristo. La enseñanza acá sigue siendo un don vital en la iglesia hoy. Y Pablo lo coloca cerca del inicio de la lista por una razón. La enseñanza afirma al cuerpo en la verdad. Un profeta puede mover tu corazón, pero un maestro te ayuda a entender por qué crees lo que crees. Ustedes saben que hay muchos cristianos que no saben lo que creen. De pronto crecieron en la iglesia, de pronto fueron al altar a recibir al Señor. Pero si usted empieza a tener una conversación, no entienden o saben por qué creen lo que creen. No, porque van a iglesias que no enseñan la palabra del Señor. Es experiencias emocional, ahí la música está muy rica, los artistas tocan chéveres, pero hay falta de la enseñanza de la palabra. ¿Por qué creemos? No podemos defender nuestra fe. Por eso necesitamos maestros que te ayuden a entender. El Espíritu da a algunos creyentes una capacidad especial para abrir la Escritura de una manera que trae claridad, estabilidad y crecimiento. Enseñar no se trata de personalidad ni de carisma. Se trata de explicar fielmente la palabra de Dios para que las personas puedan caminar en la verdad. ¿Y qué es la verdad? La palabra del Señor. Jesús mismo enseñó donde quería que iba. Las multitudes no solo se reunían para los milagros, sino porque Él abría las Escrituras y revela el corazón de Dios. Las iglesias saludables siempre han estado afirmadas por una enseñanza que dirige a las personas de regreso a la palabra. No quiere decir que porque la iglesia está llena, quiere decir que sea saludable. Porque uno sabe la salud de la iglesia como, si usted ve una iglesia, es como si usted tuviera una finca y usted ve la vaca. Si la vaca está gorda, ¿está saludable o no? Si ve una vaca flaca, dice que no está saludable. Puede haber muchas vacas flacas, pero si no están comiendo la palabra del Señor, no están creciendo y no están saludables. No se deje llevar por lo que ve por fuera. Hay fruto, están creciendo, están viviendo la palabra, están obedeciendo al Espíritu Santo. Hay que mirar el fruto de la persona. Pero mire primero su own fruto. Primero, estoy creciendo en el Señor en esa iglesia. Estoy más alentado en lo que conocía el año pasado a lo que estoy conociendo hoy. Estoy avanzando en mi entendimiento y respondiendo a lo que el Señor me está enseñando. Y honestamente, aquí es donde muchas iglesias hoy luchan. En una cultura marcada por la distracción constante y el ruido, enseñar la Biblia verso por verso puede parecerse lento para algunos, porque todos queremos ver 30 segundos de un video y así consumimos, especialmente esta generación. 30 segundos, ya me lo sé. Sentarse acá por una hora para explicarle la Biblia versículo por versículo, eso no queremos comer de eso. No, eso es muy perezoso. Me estoy durmiendo. Enseñar la Biblia por verso puede parecerse lento para algunos. Pero sin enseñanza, los creyentes se desvían. Cuando la palabra de Dios
se descuida, crece la confusión. Mire nuestra cultura hoy. No sabemos qué es un hombre y una mujer. ¿Qué es varón y mujer? ¿Por qué? La Biblia está muy clara. ¿Cuándo empieza la vida? La Biblia está muy clara. En la concepción. No hay confusión en la palabra del Señor. Es que paramos de leer la palabra del Señor. Paramos de enseñarla. Y los descuidamos y entra la confusión. Recuérdense que la confusión no es de Dios. La confusión es de Satanás. Cuando la Escritura se abre y se explica, vuelve la claridad. Deje mostrarle un ejemplo por eso de lo que sucedió cuando la palabra de Dios se redescubre. Si quiere anotarlo, no lo vamos a leer todos, pero en 2 Crónicas, capítulo 34, vemos una historia. Piensen en la historia del rey Josías. El libro de la ley se había perdido dentro de la misma casa de Dios. En la iglesia, en el templo del Señor, se había perdido la palabra, la ley. Y por años no la estaban predicando, no la estaban enseñando. Habían montado otras cosas para adorar. Tristemente, uno de esos dioses era Baal, donde traían sacrificios de niños y los mataban. Lo mismo que el aborto hoy. En el templo, el libro de la ley se había perdido dentro de la misma casa de Dios. Qué tristeza. ¿No vemos eso hoy en nuestras iglesias? Que la iglesia enseña muchas cosas. Cómo volverse rico. Si cosechas, el Dios te va a bendecir. Cómo vivir una vida mejor. Lo hemos apartado de la palabra del Señor. Pero en esa historia de 2 Crónicos, cuando finalmente volvió a leerse, el pueblo se dio cuenta de cuánto se había desviado del Señor. El problema no era que Dios hubiera dejado de hablar. El problema era que su palabra había sido ignorada. La enseñanza restaura lo que se ha perdido. Por eso es que me encanta Hebreos, capítulo 1, que dice, en los días anteriores, Dios hablaba por los profetas, pero hoy habla por su Hijo y la palabra de Dios. Él no los está hablando con una voz de lejos. Él los está hablando a través de su palabra. Por eso es que debemos enseñar y leer y aplicar la Biblia, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entenderla. Por eso que acá en Calvario ATX caminamos por la Biblia verso por verso, no para ser diferentes, no para impresionar, sino porque la palabra de Dios forma a las personas con el tiempo. La enseñanza no es una plataforma para exaltar a una persona, es una responsabilidad para equipar a los santos, y ustedes son los santos. No porque tiene una vela, no, ustedes son los santos porque son escogidos, separados por Dios. La meta no es información, la meta es transformación. Los maestros ayudan a los creyentes a pasar de la confusión a la convicción, de la emoción al entendimiento, de la insensibilidad a la madurez. Así que si Dios les ha dado un don de enseñanza, invierten en él, estudien con fidelidad, caminen con humildad. Recuerden que no están construyendo seguidores en las redes, están ayudando
a las personas a seguir a Jesús. Ahora, dice unas cuantas otras preguntas. ¿Son todos hacedores de milagros? ¿O tienen dones de sanidades? ¿Todos? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Pablo incluye milagros y sanidades porque los corintios estaban impresionados con el poder. Nosotros entendemos esa tentación. Vivimos en un mundo que se siente atraído por lo dramático, lo viral y lo que parece sobrenatural. ¡Wow! Pero en la Escritura, los milagros nunca fueron para construir la plataforma de una persona. Fueron para señalar a Jesús y confirmar la verdad del Evangelio. Cuando Dios usa señales y prodigios en la iglesia primitiva, no fue para entretener a la multitud. Fue para validar el mensaje que se predicaba a traer gloria a Cristo Jesús. El poder siempre sirve a la palabra. El milagro nunca reemplaza el mensaje. Y necesitamos recordarnos de eso hoy, porque Dios todavía sana. Dios todavía responde a la oración. Dios todavía hace lo que ningún médico puede hacer y lo que ningún ser humano puede explicar. Amén. Y nunca debemos reducir a Dios a lo que no parece seguro o lógico. Pero también debemos rechazar la mentalidad que convierte los milagros en una insignia de espiritualidad o una medida de madurez. Es que si usted no habla en lenguas, usted no es un cristiano maduro, usted todavía no ha recibido el Espíritu Santo. Eso no lo enseña la palabra del Señor. O porque hubo un milagro, ahora tienes un ministerio de milagros. Eso no lo enseña la Biblia. Así que la pregunta no es ¿por qué yo tengo ese don? La pregunta es, ¿estoy sometido a Jesús y disponible porque el Espíritu me usa como Él quiere? El Espíritu Santo se mueve conforme a su voluntad, no conforme a presión, emoción o manipulación como vemos hoy. Nosotros no lo programamos, no lo controlamos y no lo actuamos. Hoy va a haber avivamiento a las 7:30. Hoy va a haber sanidad este domingo a las 3:30. No, es la voluntad del Señor. Y eso nos lleva al don que causa más confusión en Corintio. ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? La respuesta es fácilmente como las mismas de anteriormente. No todos hablan en lenguas. Entonces, simplemente puedo parar ahí la enseñanza y decir, no todos hablamos en lenguas. Entonces, ¿quiere decir qué? Que no todos somos salvos. Eso no lo enseña, pero acá vamos a explicarlo. Pablo no está tratando de dividir a los creyentes en categorías espirituales. Él está tratando de quitar presión y traer claridad. La madurez espiritual no se mide por un solo don. Se mide por parecernos más a Cristo. Se ve en obediencia, humildad, amor y una vida que da fruto. Y eso es exactamente lo que Pablo está corrigiendo. En Corinto, algunos usaban los dones para competir. Otros se desanimaban porque sentían que no alcanzaban el nivel de otros. No, es que mire, ese sana, habla en lenguas, enseña. Pablo corta ambas cosas con una sola verdad. Dios distribuye los dones de manera diferente a propósito
para que aprendamos dependencia en cada uno de nosotros y no comparación. Por eso somos un cuerpo. No todos podemos ser el hombro. Necesitamos un hombro, una mano, los pies, los dedos. Algunos, y déjeme bajar esto un poco más pastoral, porque pasajes como este pueden provocar reacciones fuertes en las personas, porque nosotros venimos de diferentes iglesias, si somos honestos, ¿right? Diferentes enseñanzas que hemos aprendido a través de los tiempos. Algunos de ustedes vienen de trasfondos donde ciertos dones se enfatizan mucho, hay mucha emoción, hay que pedirlo, buscar los dones. Otros vienen de tradiciones donde todo lo sobrenatural causaba incomodidad o incluso se evitaba. No queremos hablar de eso. No, es que no, usted no ha visto mis paisas acá carismáticos y pentecostales como se están volviendo locos por allá. No, nosotros no queremos nada de eso. Hay un balance. Y algunos apenas están comenzando a conocer la iglesia, están tratando de entender qué significa todo esto. ¿Están estos bien? ¿Estos están mal? ¿Cuál es? Y traemos confusión. Pero es que quiero dar un poquito de claridad acá. Si usted habla en lenguas, no es más amado por Dios. Muy chévere que hable en lenguas. Pablo dice que yo oro que todos puedan hablar en lenguas, pero no todos van a hablar en lenguas. Y está bien. Tampoco quiere decir que Dios los ama más porque hablan en lenguas. Si usted no habla en lenguas, no le falta algo esencial para su salvación. Su entidad no está anclada en una manifestación, está anclada en Cristo. En Calvario ATX nuestro deseo es sencillo, mire, permanecer firmes en la palabra de Dios, abiertos a la obra del Espíritu y lo suficiente humildes para dejar que Dios define la madurez, no la cultura, ni las tentaciones, ni las preferencias personales. Porque muchos nos dejamos llevar por la cultura. ¿Qué es lo que está más caliente hoy en día? Tenemos que buscar eso. No, tenemos que caminar en el poder del Espíritu Santo, en obediencia a su palabra y dejar que Él los guíe. Pero el Espíritu Santo no compite con la Escritura. El Espíritu Santo, yo repito eso, el Espíritu Santo no compite con la Escritura. Él la confirma y la evidencia más clara de su obra no es el ruido ni la presión. Es una vida que refleja más a Jesús. El Espíritu Santo te ayuda a crecer más en tu camino, a obedecer más, a hacer una imagen más de Jesucristo. Hacia te acercas más y conoces más de Él. Empieza a limpiarte de por dentro hacia afuera. Pero el cuerpo de Cristo funciona de manera diferente. El diseño de Dios no exalta la permanencia, exalta la fidelidad. La iglesia católica, no hablando de la iglesia católica de donde muchos de nosotros vinimos, universal. Esa palabra católica quiere decir universal. La iglesia universal es un cuerpo. Hay diferentes iglesias para diferentes gentes. A algunos les gustan más tradicional, a algunos les gusta la música muy dura, pero tenemos que funcionar juntos y buscar la palabra del Señor juntos. El problema fue como lo que leímos antes, que se han desviado de la palabra del Señor. Tenemos que regresar a la palabra del Señor. Aquí en Austin muchas veces se celebra la persona que está en la tarima. Cuando vienen los conciertos, vivimos en una ciudad conocida por la música en vivo. Y cuando termina un concierto, la mayoría de los aplausos van al cantante o al que está al frente. Pero cualquiera que entiende cómo funciona realmente
un evento sabe que todo se derrumba sin el ingeniero de sonido, el equipo de luces, las personas que conectan cables, ajustan niveles y se aseguran de que todo funcione detrás de la escena. Como acá tenemos a gente que viene los sábados, los ayudan a transformar este espacio. La carpeta no está acá, las sillas no están acá, las cámaras, todo esto se baja. Después del servicio español, bajamos todo, lo guardamos atrás, gracias a Dios tenemos un lugar para guardarlo. Y el sábado venimos y los armamos. Esto no se transforma así sin la ayuda de todos los que están trabajando detrás de las escenas. La mayoría del público nunca lo ve, pero sin ellos la música nunca llegaría a nadie. Cuando regresamos a ese ejemplo, la iglesia funciona igualmente. Algunos roles son visibles, otros son silenciosos, algunos hablan públicamente, otros oran en privado, algunos enseñan desde una plataforma, otros animan a una persona a la vez cuando nadie más lo nota. Y el diseño de Dios, la fidelidad invisible del cuerpo, es lo que realmente sostiene el peso del ministerio. No es el pastor. Yo soy como ustedes. Estoy usando mi don y me ven públicamente. Pero todos tenemos nuestros dones y todos ustedes que están ayudando a hacer esas cosas están cargando el peso. Lo usamos juntos y cuando venimos como iglesia juntas, hacemos la función. Empezamos al mismo nivel. En la cruz. Todos empezamos al mismo nivel. A los pies de la cruz. Amén. Y así es como ese ingeniero de sonido que nadie aplaude, parte del trabajo más importante en esta iglesia, nunca estaría en una tarima, ni en línea, ni delante de una multitud. Sucede cuando alguien ora en silencio por un amigo herido. Sucede cuando alguien sirve sin reconocimiento. Sucede cuando alguien escoge la obediencia en lugar del aplauso. Y muchas veces las personas que Dios usa más son las que nadie nota al principio. No porque le falta don, sino porque su corazón está enfocado en edificar a otros y no en edificarse a sí mismos. Ese es el tipo de madurez hacia lo cual Pablo nos está guiando. La madurez no se mide por amor, no por manifestación. En la comunidad hispana lo tenemos en reverso. Estamos muy enfocados en los regalos de emoción, los regalos y los dones espirituales. Pues el regalo más excelente que vamos a leer la semana que viene es el amor. Ese es el don que tenemos que tener y buscar. Una preguntita para ustedes. ¿Dónde estoy tentando a medir la madurez espiritual? ¿Por lo visible en lugar de la fidelidad? Y eso nos lleva a cómo esta verdad comienza a transformar la manera en que vivimos y servimos juntos. Aquí es donde esto se vuelve real para nosotros acá en Austin. Esta ciudad entrena a las personas para construir una marca, buscar atención y cuidar una imagen. Pero la iglesia no es una plataforma, es un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Si usted está sirviendo en silencio y se ha preguntado si realmente importa, quiero decirle esto muy claro, usted importa. En el diseño de Dios, muchas veces las partes que no se ven son las que más peso llevan. Y si usted es nuevo y todavía se está preguntando, ¿dónde encajo yo? ¿A dónde puedo? ¿Dónde está mi don? Todavía lo estoy buscando. No tiene que tener todo resuelto. Empiece cerca de usted. Sirva en algo silencioso. Siga siendo fiel. Dios irá formando su corazón y aclarará su llamado
con el tiempo. Y si usted está haciendo la tentación de medir la madurez por la influencia, Pablo nos da una mejor medida: amor, fidelidad, fruto y humildad. Entonces, dejemos de preguntar, ¿qué don me hace destacar? Y empecemos a preguntar, Señor, ¿dónde puedo edificar a tu pueblo esta semana? Ahora Pablo dirige nuestra atención de la comparación hacia el deseo, porque no es incorrecto desear los dones espirituales, no, es algo que debemos buscar. La pregunta es, ¿qué tipo de deseo realmente edifica al cuerpo? En el versículo 31 dice, procura pues los dones mejores. ¿Qué significa eso, los dones mejores? ¿Ustedes cuáles creen que son los dones mejores? ¿O qué piensan cuando dicen los dones mejores? Pablo no está reprendiendo el deseo. Él dice, no, procúrenlos, búsquenlos. Pero quiere redirigir para dónde va esa atención. La palabra mejores no significa los más lamentivos, los más que se ven, los más públicos. Significa lo que más edifican. Los dones que más importan son aquellos que fortalecen al cuerpo, no los que llaman la atención hacia la persona. Y luego Pablo dice que algo que cambia completamente la conversación, que vamos a leer más la semana que viene, pero dice, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Ha acabado de hablar sobre todos estos dones que podemos tener. Pero él dice, hay un don aún más excelente. Este versículo sirve como el puente hacia el amor. Pablo está corrigiendo 3 cosas que todavía vemos hoy. Buscar visibilidad en lugar de utilidad. Confundir el don con la madurez. Desaer prominencia en lugar de fruto. Pero el diseño de Dios es diferente. ¿Sabían eso? La escritura sirve a la unidad, no al control. Hay muchos que usan, hay muchos pastores, hay mucho abuso entre la iglesia que usan su don para controlar a la gente. No, la escritura sirve para la unidad. El liderazgo sirve al crecimiento, no al ego. Es que yo soy el pastor. Me tienen que seguir a mí. Tienen que seguir mis órdenes. No. Nuestro jefe está en el cielo, a mano derecha del Señor. Y viene de nuevo. Y la madurez se mide por lo que edifica a otros, no por lo que atrae atención. Pablo dice algo muy similar en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13. Si tienen sus Biblias, capítulo 4 de Efesios, capítulo 4 de Efesios, versículos 11 al 13. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, va a explicar que los dones de liderazgo existen para equipar a los santos hasta que el cuerpo alcance la unidad y la madurez en Cristo. Leámoslos juntos. Dice, y él mismo construyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso es usted no puede ser pastor y no maestro. No quiere decir que no pueda ser maestra en la escuela, allá atrás. Pero si usted es un pastor, tiene que también explicar la palabra, tiene que estudiar la palabra. Un pastor tiene que alimentar a la gente, cuidar a la gente. Hechos 20 nos explica el rol de un pastor. Defenderlos contra los falsos profetas, que hay muchos.
y a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Tenemos que estar reunidos y venir a la iglesia porque en la iglesia el pastor les va a enseñar y para que los edifiquemos unos a los otros y servir no solamente en la iglesia, sino donde está el ministerio, allá afuera, afuera de la iglesia. Ahí es en el ministerio. Ustedes tienen un ministerio diariamente en su familia, en su trabajo, en sus escuelas, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Nuestra misión que Dios nos dio es ser una luz en un mundo oscuro, edificar los unos a los otros, apoyarlos cada uno de nosotros y poder mostrarle al mundo, a nuestro Señor, a través de nuestro fruto. Tenemos que vivir en el poder del Espíritu Santo, caminar en obediencia a su palabra. Y como vimos antes en Romanos 12, ustedes pueden repasar todas estas cosas en YouTube, nuestro canal de YouTube, nuestro sitio de web, en nuestra aplicación móvil, hasta está en su Roku, en su Apple TV, en su teléfono. Puede descargarla nuestra aplicación para que pueda repasar Romanos 12 o cualquier otro estudio que hemos enseñado. Dios nos llama a servir con sabiduría y gracia. Cada parte importa, pero la meta siempre es un cuerpo maduro y unido. Entonces la pregunta no es ¿qué don me hace sobresalir? La pregunta es ¿qué don ayuda al cuerpo a crecer? Y porque Pablo habla del deseo, muchos creyentes empiezan a hacerse una pregunta muy práctica. ¿Cómo sé cuál es mi don entonces? Hay dos preguntas que muchos cristianos se preguntan. ¿Qué es mi propósito? ¿Y qué son mis dones? Las Escrituras nos dan un camino sencillo sobre los dones. Aprendemos cuáles dones existen al estudiar la palabra de Dios. Por eso es que estudiamos verso por verso. Observamos cómo creyentes maduros sirven con fidelidad. Obramos para que el Señor molde nuestros deseos conforme a su voluntad. Y después damos pasos y servimos. ¿Vieron la orden? ¿Vieron la orden ahí? Es muy sencilla. Estudie la palabra. Observe cómo otros cristianos maduros sirven. Y empieces a buscar la voluntad de Dios y empiece a servir. No tiene que perseguir un título ni forzarse un rol. A medida que camina con Jesús y sirve el cuerpo, su don comienza a hacerse claro con el tiempo. Y recuérdese de esto, tener un don específico no elimina nuestra responsabilidad de vivir como Cristo. Mi don es ser cantante, alabar al Señor, ser levita y después vivir como el mundo cuando no está usando su don. No. Hay que vivir como Cristo diariamente, aun cuando no está usando su don. Algunos tienen un don especial de misericordia, pero todos los creyentes están llamados a mostrar misericordia, como el Señor los ha mostrado misericordia a nosotros. Amén. Algunos tienen una gracia especial para el dar, pero todo creyente está llamado a dar. La meta no es descubrir algo impresionante. La meta es usar fielmente lo que Dios ya ha puesto en sus manos para que el cuerpo crezca más fuerte. Entonces, hágase esa pregunta. ¿Qué tengo en mi mano? Empiece ahí. Y cuando los dones se viven así, no para impresionar, sino para ser fieles, la iglesia crece como Dios la diseñó. A empezar a cerrar, iglesia, lo que vemos hoy es que Dios tiene un diseño para su cuerpo. Él establece, Él ordena y Él da dones para que la iglesia crezca en salud y madurez. Pero al mirar a los apóstoles, maestros, milagros y todos estos dones, Pablo nos lleva a una pregunta más profunda. ¿Qué es lo que realmente mantiene todo esto unido? Él nos dice que deseemos los dones que edifican al cuerpo
Y luego se detiene y dice, y aún yo os mostraré un camino más excelente. Wow. Antes de que los corintios volvieran a convertir los dones en competencia, Pablo redirige sus corazones, porque los dones sin amor todavía pueden dividir. La habilidad sin amor todavía puede herir. Y es exactamente hacia ahí donde Pablo nos va a llevar la semana que viene. Hoy vemos algo muy claro. Dios tiene un diseño para su cuerpo. Él es el quien llama, Él es el quien ordena, Él es el quien da dones para que la iglesia crezca sana y madura. Pero después de hablar de los apóstoles, maestros, milagros y todos estos dones, Pablo nos lleva a una pregunta muy profunda. ¿Qué es lo que realmente sostiene todo esto? Porque los dones sin el fundamento correcto todavía pueden dividir. La rivalidad sin amor todavía puede herir. Por eso Pablo nos llama a buscar, no los llama a buscar visibilidad, nos llama a crecer en madurez. No para ser vistos, no para sentirnos importantes, sino para servir, fortalecer y edificar al cuerpo de Cristo. La madurez espiritual no se mide por cuántos brillamos. ¡Wow! Mira cómo brilla como una estrella. No, se mide por cuánto amamos. Y ahí es donde Pablo los va a dirigir la semana que viene hacia algo mayor que cualquier don, un camino más excelente. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra, alabarte juntos con nuestros hermanos y hermanas, Señor. Sabemos que estás aquí en nuestra presencia, que moras dentro de nosotros, Señor. Ayúdanos a crecer más y ser más conforme a tu imagen, Señor. Padre, tú sabes todas las dificultades que muchos están pasando con la salud, con las alergias, con los corazones quebrantados, con las dificultades de la vida, Señor. Pero gracias que podemos tener el gozo del Señor, no porque todo esté bien, pero podemos tener la confianza que vamos a estar contigo asegurados en la vida eterna, no porque hicimos algo, sino porque tú moriste por nosotros en la cruz. Y por tu muerte, cuando confiamos en ti, creemos en ti, los arrepentimos y buscamos de ti sabiendo que tú eres nuestro Señor y Salvador y los has dado un regalo gratuito, no que lo merecemos, sino que viniste a regalaros el regalo de salvación y lo recibimos. Y cuando creemos en ti, somos asegurados que vamos a estar contigo para siempre, en tu presencia. Y esa esperanza no es una esperanza que no creamos. Podemos tener esa confirmación, podemos tener esa seguridad porque tú conquistaste la muerte, resucitaste a los 3 días y también dijiste que vendrías de nuevo. Y creemos porque tú ya los has confirmado que conquistaste la muerte. Si te hubieras quedado en la tumba, entonces, ¿qué esperanza tendríamos? Ninguna. Pero tú conquistaste la tumba. Y Padre, y en estos últimos días, últimos minutos, estos últimos segundos de nuestras vidas, te damos la gloria a ti, Señor, y decimos, Maranata, ven Jesús pronto. Te damos la gloria a ti, Señor. Amén y amén. Dios me lo bendiga.